Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la determinación de las profundidades en el croquis. Es un error que fue muy repetido en este trabajo práctico que ustedes han entregado, y poder resolver correctamente las profundidades en mi croquis a un punto de fuga y a dos puntos de fuga es tan importante como poder determinar correctamente las proporciones de los distintos elementos de mi arista, de mi cara o de mi volumen. Yo les voy a compartir un ejemplo, vamos a ir viéndolo. En este caso tenemos dibujado un elemento filar que en definitiva es una columna, ahí pueden ver la proyección de su sombra. Es una columna de sección cuadrada, por el momento quitamos la sombra, a la cual lo vamos a copiar de manera equidistante a 1 metro de separación una de otra. Bueno, ya hemos obtenido una distribución de mi elemento filar. Fíjense que se encuentran equidistantes unos de otros. Lo estamos mirando en proyección horizontal como hacíamos en Monge. ¿Recuerdan cuando veíamos la proyección horizontal de un volumen? En arquitectura sería asimilable a una planta de techos o a una planimetría de mi proyecto. En este caso tenemos una proyección horizontal de un elemento filar. Volvemos a agregar las sombras, ahí podemos ver cómo cada uno de estos elementos me arroja la sombra sobre el objeto. Si quisiéramos mirar lo que vendría a ser nuestro plano vertical en el viejo Monge, tendríamos una vista de este tipo, pero básicamente nosotros vamos a verlo en perspectiva paralela y tendríamos una situación de este tipo. Fíjense que en perspectiva paralela no se puede visualizar la intersección de cielo y tierra. O veo todo tierra, como en este caso este plano grisado que aparece alrededor de mis objetos, o veo directamente todo cielo, como ahora en este caso mirándolo desde abajo. En perspectiva paralela no tenemos esa intersección de cielo y tierra. Nosotros veíamos en los distintos tipos de perspectiva paralela que las dimensiones de las caras en un sentido o en otro generalmente no variaban, no se modificaban, y teníamos que recurrir al artilugio de reducir en caballera las profundidades a 2/3 de esa distancia para que perceptualmente lo podamos entender como un objeto tridimensional, que en perspectiva paralela militar teníamos que reducir la altura para poder lograr el mismo efecto. Y en perspectiva paralela, lo interesante es que si nosotros viéramos de esta forma, fíjense que la separación que se da entre cada uno de estos elementos, en este caso lo estamos mirando de manera perspectivada, es igual. E inclusive las alturas de estos volúmenes se mantienen en verdadera magnitud. Si nosotros viéramos una imagen lateral, lo que vendría a ser nuestro plano vertical o nuestro plano frontal, la separación entre estos elementos efectivamente se mantienen. Pero ¿qué ocurre? Nosotros vemos en perspectiva cónica, y en perspectiva cónica nuestra línea de horizonte, que es la intersección entre el cielo y la tierra, es visible, y nuestras aristas horizontales van a tender a cortarse sobre esa línea de horizonte. Fíjense que he distribuido nuestros elementos filares a lo largo de este eje verde, que tiende a cortarse en el horizonte en un punto aproximadamente sobre este lugar. Si desde este punto yo trazara una arista horizontal y uniera las caras superiores de mis elementos filares, obtendría mi punto de fuga. Y en perspectiva cónica, en definitiva, a medida que se va alejando un objeto del observador, va sufriendo modificaciones tanto en su altura, pero también en sus separaciones. Lo que en perspectiva paralela nosotros veíamos como separaciones iguales entre elementos filares, en perspectiva cónica vamos a ver esa deformación, y que a medida que se va alejando del observador ese elemento filar, esa separación se va reduciendo. ¿Y esto por qué es importante? Porque en los videos de croquis yo les había explicado un método para poder determinar las profundidades
en croquis a un punto de fuga y a 2 puntos de fuga. Trabajar con un método siempre me va a garantizar a mí no equivocarme en la deformación que se produce en las aristas horizontales por efecto de la profundidad a medida que se alejan del observador, y puedo obtener de esa forma mayor certeza sobre las proporciones finales de mi dibujo. Pero no siempre puedo, dibujando en un espacio exterior, recurrir a ese método. Muchas veces, ante la urgencia de resolver rápidamente un dibujo, puedo prescindir del método. Tal vez si tengo el ejercicio con el transcurrir del tiempo de poder croquisar rápidamente, no necesito recurrir al método, pero sí tengo que tener en cuenta en esa situación esto que estamos viendo aquí, de que a medida que se van alejando del observador, las distancias se acortan, las longitudes de las aristas se acortan. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, vamos a ver algunos trabajos que ustedes han presentado como primer trabajo práctico de croquis y vemos cómo lo han resuelto. Este es un primer trabajo práctico de un volumen simple, de un croquis a 2 puntos de fuga. Es un croquis aéreo. Fíjense que la línea de horizonte se encuentra muy por arriba de la altura de mi volumen, por lo tanto es como si yo estuviera parado frente a un objeto desde un balcón que se encuentra frente a esta vivienda, por ejemplo, y puedo observar techo. Y en arquitectura esto se puede traducir en la famosa quinta fachada que tienen las viviendas o los edificios. Esto es un croquis aéreo. En este trabajo aparece trazada una línea horizonte, los 2 puntos de fuga se encuentran sobre la línea horizonte, por lo tanto, uno de los 3 elementos de evaluación, línea de horizonte y puntos de fuga, estaría bien resuelto. El segundo punto es el estudio de las proporciones y aparentemente este volumen estaría bien proporcionado, y el tercer elemento es la determinación de la profundidad, y acá vamos a centrar un poco la corrección. En el método que yo les había explicado en mis videos, nosotros tomábamos un módulo en altura, ese mismo módulo lo tomábamos en horizontal hacia un lado y hacia otro de mi dibujo. Hecho esto, uníamos con una diagonal ambos módulos, seguidamente fugábamos las aristas horizontales de mi trama hacia una fuga y otra, partiendo siempre desde el borde inferior de mi módulo vertical, y sobre el extremo superior de ese módulo vertical también lo llevábamos hacia las fugas, hacia un lado y hacia otro, de manera tal de obtener 2 fajas verticales de un módulo de altura que se va reduciendo por efecto de la perspectiva a medida que se alejan del observador. Obtenidas esas 2 fajas verticales, volvíamos a los módulos que habíamos trabajado originalmente, y el método siempre va a ser el mismo. A partir de la intersección de esa diagonal con la primera arista horizontal que está sobre piso, obteníamos un punto. Levantábamos una arista vertical, tirábamos una paralela a esta diagonal hasta cortar a la arista horizontal del piso, y ese método lo repetíamos tantas veces como lo necesitemos. En este caso, el volumen tiene 1, 2, 3, 4, 5 módulos de profundidad y tiene 1, 2, 3 módulos de profundidad hacia el otro sentido. Entonces vamos a hallar los 5 módulos hacia un lado y los 3 módulos hacia otro. Repetimos el mismo procedimiento en el otro sentido, vamos cortando a la arista horizontal que se encuentra sobre piso y vamos determinando puntos a partir del cual levantamos nuestra vertical. ¿Qué logramos con esto? Que en piso el primer módulo que va a estar reducido por efecto de perspectiva es este, en ese sentido, y en el otro sentido es este. Esto es un módulo ya reducido por efecto de perspectiva hacia una fuga y hacia otra. Y a partir de allí la verificación que debo realizar es que esos primeros módulos en un sentido y en otro siempre tienen que ser más grande que el siguiente, más grande que el que sigue, y se tiene que ir reduciendo a medida que nos vamos alejando. Y ese es el fenómeno que se va produciendo acá. Este es un módulo,
este es un módulo, este es un módulo, este es un módulo, y siempre voy de mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a menor. Y lo mismo ocurre en el otro sentido. A partir de acá vamos a hacer una comprobación. Yo voy a rearmar la grilla general de este conjunto y vamos a comparar con la grilla obtenida por la compañera. Y a partir de ahí vamos a intentar dilucidar cuál fue el error cometido. Esta es la grilla resultante de aplicar el método que yo les mostré en los videos anteriores de croquis. Esta es la grilla a partir del cual yo dispongo mi volumen y comienzo a dar las alturas correspondientes. Vamos a compararla con la grilla obtenida por la compañera. Fíjense la diferencia. Lo que está grisado es la superficie que debiera ser en planta en el plano horizontal sobre la tierra, aplicando el método que corresponde para determinar las profundidades, y lo que está pintado de celeste es la trama que ella obtuvo no aplicando o aplicando incorrectamente ese método. Entonces vamos a tratar de determinar cuál fue el error que ha cometido. Y vamos a analizar entonces los módulos con los que ella trabajó. Este va a ser el primer módulo en profundidad. Este va a ser el segundo módulo en profundidad. Este es el tercer módulo en profundidad. Cuarto y quinto. Y ahora buscamos en el otro sentido. Y ahí está el error. El módulo no solo no se reduce por efecto de perspectiva a medida que se aleja del observador, sino que en algunos casos, como en este, se agranda. Y eso produce una deformación por estiramiento de ese volumen. Entonces, cuando voy a plantear mi croquis, yo puedo tomar dos alternativas, dos caminos. El primero es, me aferro al método, y el método es el que yo les enseñé, es muy simple. Y eso les va a garantizar a ustedes no tener esta deformación por estiramiento, porque estoy aplicando correctamente el método. El segundo camino que puedo tomar es, en función a lo que vimos en esa imagen de SketchUp, sabiendo que estas distancias van a ir reduciéndose a medida que se alejan del observador, trabajo con ese criterio. ¿Ganaré tiempo? Sí, gano tiempo, pero yo me tengo que garantizar que este módulo, que es el inicial, debe necesariamente ser mayor que el segundo, que ese segundo debe necesariamente ser más grande que el tercero, y se tiene que ir notando la reducción. Vemos ahora otro trabajo. Esto es un croquis de vuelta aéreo a un punto de fuga, la línea horizonte muy por arriba de la altura máxima de mi volumen, y de vuelta es el mismo volumen que habíamos analizado recién, y una vez más nos da sensación de estiramiento. Nos da la impresión de que este volumen se está alargando hacia atrás. Pero vamos a comprobar si es cierto, si esto que estoy percibiendo realmente es cierto. Yo les había explicado en otro de los videos de croquis a un punto de fuga que el método para determinar la profundidad a un punto de fuga era el siguiente. Nosotros vamos a tener el plano de cuadro, tomamos un módulo en altura, tomamos el mismo módulo en profundidad y trazamos una diagonal que una el primer módulo en piso, en horizontal, con el primer módulo en altura, en vertical. A partir de allí recomponíamos la intersección de piso y pared llevando hacia el punto de fuga a esa arista, y en la intersección de esa diagonal con esa arista de pared y piso voy a obtener un punto que, trazado de manera horizontal, me va a determinar la primer faja de piso que está reducida por profundidad. Cuando nosotros aplicamos este método, el primer módulo sobre el que voy a trabajar en piso siempre va a ser el módulo que se encuentre más alejado a la fuga. No voy a resolver este primer módulo, es decir, no voy a trabajar con este módulo en altura sobre este lateral. ¿Por qué? Porque es el que está más próximo al punto de fuga, y en consecuencia va a ser el módulo que menos deformación va a tener en piso.
Sin embargo, a medida que me voy alejando en horizontal de la fuga, el piso se va deformando mucho más. Mejor dicho, ese módulo cuadrado va a tener mayor deformación. Entonces debo tener el cuidado suficiente para aplicar el método siempre sobre el módulo de piso que se encuentre más alejado del punto de fuga. Terminado este procedimiento, el paso que sigue es trazar la diagonal del primer cuadrado y a medida que se va cortando con las fajas en piso, voy determinando las sucesivas fajas reducidas por profundidad de mi grilla. En este caso en particular, el volumen, ya habíamos visto, se desarrolla de 5 módulos de profundidad, 3 módulos de ancho. Acá obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5 módulos en profundidad. Tenemos los primeros 3 módulos en ancho. Pero si yo necesitara ir más hacia atrás, lo único que debo hacer es repetir el mismo procedimiento de trabajar con la diagonal del cuadrado y volver a hallar una vez más todas las aristas horizontales que van cortando a las fajas en piso. En este caso ya alcanza. Y una vez más vamos a comparar la grilla aplicando el método para determinar profundidades y cuál es la grilla que obtuvo esta compañera realizando este trabajo, y vamos a comparar si es cierto que tenemos una deformación en profundidad. Fíjense la diferencia entre una grilla con un método mal resuelto y una grilla, en este caso el grisado, con un método bien aplicado. Efectivamente y evidentemente aquí una vez más se está produciendo una deformación por estiramiento. El segundo método para determinar profundidades en croquis a un punto de fuga es similar al que les expliqué recién para 2 puntos de fuga. Volvemos a partir del primer módulo vertical, siempre sobre la arista vertical más alejada hacia la fuga. Tomamos un módulo en horizontal, trazamos la diagonal, seguidamente vamos a recomponer la intersección entre piso y pared, llevándolo hacia el punto de fuga, y a partir de allí vamos a trabajar con la faja vertical que va a tener un módulo de altura y donde se intercepta la diagonal con la arista sobre piso, tenemos el primer módulo en vertical que ya está reducido por efecto de perspectiva, y a partir de ahí el método va a replicar lo que habíamos estado viendo en 2 puntos de fuga. Paralela a la diagonal primera, levanto la vertical, paralela a esta diagonal, levanto la vertical y lo repito tantas veces como lo necesito. En este caso tenemos que llevar 5 módulos de profundidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sobre piso vamos a trazar los 3 módulos que necesitábamos de ancho, llevando siempre hacia el punto de fuga, y una vez que tenemos las 3 fajas en piso trazados, donde nuestro método fue determinando puntos sobre la intersección de piso y pared, obtenemos las aristas horizontales que nos determinan las fajas que van reduciéndose en su dimensión, en su profundidad, a medida que se alejan del observador. Fíjense que en este caso la trama obtenida por la aplicación de este otro método sigue siendo la zona grisada, la trama que dibujó la compañera sigue deformándose en profundidad, ya no hay tanta diferencia entre un método y otro, pero el método siempre me va a garantizar tener un dibujo que sea lo más aproximado a la realidad posible. Dicho todo esto, vamos a revisar el trabajo que estuvimos haciendo, vamos a repensar nuestra práctica y vamos a elegir entre 2 caminos. Voy a trabajar con el método de la determinación de profundidades hasta que yo tenga la práctica suficiente y necesaria para poder prescindir de él, o puedo, teniendo en cuenta que se va a ir produciendo esta reducción a medida que se van alejando las distintas aristas, caras o volúmenes desde el observador,
puedo empezar, si quieren, a trabajar sin el método y ir probando. La idea es ir practicando. Yo soy partidario de que en este momento donde recién estamos comenzando a transitar nuestro camino, a desarrollar nuestro camino en croquis, es preferible ceñirse a un método que les dé cierta tranquilidad de que no van a tener tantas deformaciones en profundidad. Que tengan todos una buena semana, nos vemos si Dios quiere en el Classroom. Abrazo para todos.